Vamos a ver el día de hoy, en esta clase, las diferencias que hay entre el HP y la Epson. De hecho, ya vimos el sistema HP, ya quedó claro, vimos los mecanismos, vimos los sensores, vimos los cabezales, cómo vienen integrados en el cartucho, etcétera. Pues todo lo relacionado a HP. Y hoy vamos a hablar del sistema Epson, que es un sistema totalmente diferente al HP. Y bueno, vamos a empezar por hablar del cabezal, de los cartuchos, y ya posteriormente abrimos la impresora y vemos la parte mecánica. En la parte mecánica no hay muchas diferencias. También existe el encoder, también existe el sensor de papel y etcétera, todo lo que ya vimos. Tal vez la única diferencia es la posición que tienen y la forma del mecanismo. Pero sí hay diferencia en el cabezal, en los cartuchos, en los chips y en la forma de llenar el cabezal, que es un tema que no hemos hablado todavía, ¿sí? Y les voy a explicar un poco en el pizarrón, y ahorita lo vamos a ver algunas imágenes y luego ya lo vemos físicamente, ¿sí? Bueno, esta explicación que les voy a hacer nos sirve tanto para HP como para Epson. La diferencia es cómo está el cabezal, que ya vimos que en HP el cabezal está en el cartucho, y si se daña el cabezal hay que comprar todo el cartucho, ¿sí? Y en las Epson no, en las Epson el cabezal viene separado del depósito de tinta, es una pieza totalmente externa del cartucho y está en la impresora. O sea, cuando yo retiro el cartucho, pues se viene el puro depósito de tinta y el cabezal se queda en el cartucho. Bueno, fíjense, los cabezales de las impresoras lo voy a dibujar así. Son unas pequeñas boquillas. Imagínense un pequeño tubito, ¿sí? De un diámetro, una medida súper pequeña. De hecho, se habla que es más delgado el diámetro del ducto, es más delgado que un pelo, ¿sí? Imagínense. Es tan delgadito que obviamente cuando se tapa ya es muy complicado destaparlo. Y vamos a tener varios. Por dar un ejemplo, voy a poner ahorita dos, ¿sí? Voy a poner dos tubitos. Ahí está. Si nosotros vemos el cabezal por la parte de abajo, por el lado donde imprime, ¿sí? Vamos a ver una columna así, de perforaciones. Si la impresora maneja 4 colores, vamos a tener 4 columnas, ¿sí? Una por cada color. Hay una impresora Epson, hay impresoras Epson, donde la columna es grande, es más verticalmente, tiene mayor cantidad de perforaciones y se divide en dos partes. Una parte es un color y la otra parte es otro color, ¿sí? Entonces ya depende del modelo, pero así es como vienen las boquillas. Esta salida de tinta es lo que se conoce como las boquillas, y estos son los inyectores. Y los inyectores están dentro de lo que es el depósito de tinta. O sea, aquí está la tinta, imagínense que esta es la tinta, ¿sí? Y entonces aquí viene el cómo se llenan las boquillas. Si estamos hablando de que una boquilla es súper pequeñita, un diámetro, pues ya no milimétrico, sino micrométrico, ¿sí? La tinta que tenemos aquí en el cartucho, esta es la tinta, este es el cartucho de tinta, vamos a decirlo así. Esta tinta por sí sola no entraría a las boquillas, sería como que imposible, ¿no? Aunque el ducto llegue al depósito, cuando se ensambla el cartucho, de hecho se ensambla y queda ensamblado con el cabezal, queda ensamblado con todas las boquillas, ¿sí? Entonces no se llenan, no se van a llenar.
Entonces se necesita un sistema mecánico, ¿sí? Un sistema mecánico que succione la tinta, Entonces, este sistema mecánico todavía no lo vemos, no lo hemos visto todavía. Hoy vamos a tratar de esa parte, ¿sí? Lo usan las HP y lo usan las Epson. De hecho, todas las impresoras de tinta lo usan. La diferencia es cómo lo hacen. Esa es la diferencia, ¿sí? Va a haber casos donde la succión, porque estamos hablando de una succión, la succión se haga de manera mecánica, ¿sí? A través de un mecanismo que pega y se despega, ¿sí? Así creando una bomba de aire, ¿sí? Y de esa manera succionar la tinta. Y esa tinta que se está succionando, ¿sí? Se manda a un depósito, ¿sí? A un depósito, porque es obvio, cuando se llenan las boquillas, ya que sacó tinta, porque para poderse llenar tuvo que extraer tinta, toda la tinta que salga de las boquillas, ¿sí? Se depositan en un lugar, ¿sí? Que es precisamente la esponja, ¿sí? La esponja de la que hablábamos y que dijimos que se llena. O sea, llega el momento en que este depósito de tinta se llena y se empieza a escurrir. Y es cuando las impresoras se empiezan a derramar tinta a través de sus salidas que tiene la carcasa, ¿no? Ya sea un tornillo, o sea, el tornillo, si lleva un tornillo en la parte de abajo la impresora, pues por el tornillo se empieza a salir la tinta. Si la tapa está a presión, pues por la unión de las tapas, por ahí se empieza a salir la tinta. La tinta que está derramando ya la esponja que se usa como depósito de tinta. Y esto se hace cada vez que se cambia el cartucho de tinta. Mientras no se cambie el cartucho, todo funciona bien porque todo está lleno, ¿sí? Ya sea cuando se cambia el cartucho o que el usuario mande una instrucción desde su computadora para llenar las boquillas. Obviamente en la aplicación no dice llenar las boquillas, sino dice limpiar el cabezal o mejorar la impresión, una impresión más óptima, porque cuando imprime la impresora a veces sale la letra o el texto o la imagen sale con rayitas, con pequeñas partes que no imprime, y le recomiendan al usuario que desde la aplicación, desde su computadora, haga una limpieza de cabezales. Eso le llaman limpieza de cabezales. Pero realmente lo que se está haciendo es que si una boquilla, por ejemplo, un tubito de estos está tapado o no está lleno de tinta, pues ese no va a imprimir y se va a ver una rayita en la hoja. Y cuando se hace la limpieza, pues a través del sistema mecánico se absorbe la tinta y obviamente se vuelve a llenar esa boquilla que estaba vacía y ya la impresión se ve mejor, o sea, se hace más óptima. Entonces, cada vez que se haga eso, va a haber un derrame de tinta aquí. Muchas veces se usa una manguera, a través de una manguera se lleva la tinta al depósito, eso lo hace Epson. Epson utiliza una manguera para que la tinta se deposite en la esponja. Y HP no, HP desde aquí directamente la deja caer a la esponja sin necesidad de manguera, ¿sí? Epson lleva una bomba. Si hablamos del sistema Epson, vamos a hablar del sistema Epson, se utiliza una bomba mecánica. Bomba mecánica, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Como comentario, este sistema falla muchísimo en las impresoras, ¿sí? Se llega a tapar esta manguera, la bomba se le daña algún engrane, esta esponja se seca, ¿sí? O el chupón mecánico también se ensucia, se tapa la salida de tinta. Muchas veces aquí también lleva una pequeña esponja, puede ser esponja o puede ser un tapete de hule, ¿sí? Entonces
Cuando es esponja, esta esponja se seca, se hace dura, se hace rígida y ya no hay paso de tinta. Y en esa falla ya la impresora ya no imprime. Por más que hagamos limpieza, por más que el cabezal ya esté destapado, nunca va a imprimir la impresora, ¿sí? Por obvias razones, porque las boquillas no se llenan. Entonces así trabaja el cabezal, ¿sí? Así trabaja el cabezal. Entonces vamos a hablar ahorita de este tema y aquí se los explico a grandes rasgos, ¿sí? Pero lo vamos a hablar en las imágenes que tenemos y lo vamos a ver también en la impresora y ahí lo vamos a entender más todavía, ¿sí? Entonces este es el sistema de succión de tinta, ¿sí? De llenado de inyectores. Los inyectores por sí solos no se van a llenar nunca, ni en las HP ni en ninguna impresora. ¿Por qué? Porque las boquillas son tan pequeñitas las boquillas, que aunque estén metidas al depósito de tinta no se llenan, le falta fuerza, la tinta no tiene la fuerza suficiente para llenar las boquillas, ¿sí? Entonces se necesita desde afuera extraerla para que se llenen las boquillas. Una vez que las boquillas ya están llenas, imagínense que esta es la tinta y ya está llena la boquilla, ¿sí? Entonces la impresora va a imprimir. De hecho, aquí a la salida del cartucho, donde está el cabezal, es donde estaría la tinta, estaría ya ahí. Obviamente no se sale porque es tan delgadita la boquilla que no se sale. Y lo que veíamos la semana o la clase pasada, veíamos que cuando el cabezal se pone a un paño una servilleta o un pedazo de papel higiénico, debe dejar una marca, y esa marca que deja, esa franjita que deja, es precisamente porque hay tinta aquí en las boquillas, aunque no se ve, de hecho no se ven. Si se ve es porque está sucio, pero de hecho no se deben de ver. Entonces al hacer contacto con el paño, pues obviamente se impregna la tinta y se ve la rayita, se ve una rayita, ¿sí? Eso me indica que el cabezal ya está bien, ya las boquillas están llenas, cosa que en el cabezal que tratamos de destapar pues no se logró, ¿sí? Entonces cuando las boquillas ya están llenas, cuando imprime sale la tinta y la misma tinta mantiene llena la boquilla. O sea, va saliendo la tinta y se va jalando más tinta del cartucho. Este es el cartucho de tinta, ¿sí? Y el cartucho de tinta, bueno, por último vamos a hablar del cartucho de tinta. El cartucho de tinta, de igual manera, la tinta que está dentro del cartucho puede estar en una esponja. Hay muchos cartuchos que llevan esponja, ¿sí? O puede estar en un reservorio, pero no así un bote como tal, porque se saldría la tinta, sino lleva un laberinto por dentro. O sea, está la tinta así como en un laberinto para quitarle fuerza y no tenga la presión para que se salga, ¿sí? Y claro, también hay botes donde están sí está la tinta depositada dentro de un cartucho, pero ahí lo que hacen es ponerle una válvula aquí, una válvula, de tal manera que esa válvula se sella cuando se retira el cartucho de la impresora. O sea, si yo saco el cartucho de la impresora, la salida de la tinta se sella, ¿sí? Y ya no se derrama la tinta. Si no pasara, pues se saldría la tinta en caso de que no hubiera un lugar donde estuviera depositada, ¿sí? Y bueno, ahorita vamos a ver también las diferencias que hay en los cartuchos. Hay muchos cartuchos de impresoras que son diferentes, no todos los cartuchos son igual. Entonces eso es nuestro tema del día de hoy. Entonces vamos a pasar acá. Este documento que tenemos aquí es el del curso. Y vean, en estas dos imágenes que tengo aquí, se aprecia lo que les acabo de comentar. Los dos son cabezales, son cabezales de Epson, de impresora Epson. El cabezal que está del lado derecho se alcanza a notar la salida de la tinta. Obviamente nosotros vemos como unas líneas
de hecho son 6 en total, 6 líneas, si lo ven son 6, ¿sí? Se ve como si fueran líneas, pero no son líneas. Si nosotros lo vemos con una lupa grande o con un microscopio, ¿sí?, vamos a ver que son pequeñas perforaciones. Lo estoy agrandando a ver si se alcanza a ver, ¿sí? Son perforaciones, pero las perforaciones están tan pegaditas, tan unidas, que se ve como si fuera una línea, como si fueran líneas, ¿sí? Esa es la salida del cabezal, ¿sí? Del lado izquierdo pasa lo mismo, se ven unas líneas ahí tenues en la superficie del cabezal, ¿sí? Y entonces también, insisto, ahí están las perforaciones que hacen que la tinta salga para lograr la impresión, ¿sí? Entonces, del lado, bueno, el cabezal que está del lado derecho, que es un poquito más grande, se ve la membrana que tenemos ahí del lado derecho, donde hay un conector ahí se ven los pines, ahí se conecta la membrana que comunica el cabezal con la tarjeta lógica, ¿sí? El cabezal obviamente no incluye la tinta, no tiene tinta, la única tinta que puede tener es la que está dentro de las boquillas, ¿sí? Pero es muy poca la tinta está dentro del cartucho de la impresora. Este es el cabezal. Aquí, bueno, ahorita vamos a ver este cabezal tiene unos capilares por el lado contrario, del otro lado, por donde la tinta se absorbe, se aplica hacia el inyector, ¿sí? Entonces, este es un tipo de cabezal de Epson. De hecho, estamos viendo 2 cabezales de Epson. Físicamente son diferentes, pero funcionan de manera similar, ¿sí? Son, repito, cabezales separados del cartucho. Nada que ver con el cartucho, ¿sí? Y de esa forma también están los cartuchos de HP, nada más que la diferencia es que el cabezal está en el cartucho, o sea, viene integrado en el cartucho. Entonces vamos a ver, aquí tengo otras, miren, por ejemplo, aquí está el cartucho y el cabezal, pues esto ya lo vimos, ya nomás es la comparación, ¿sí? El cabezal es el cuadrito que se ve en la parte de abajo del cartucho. Ese es el cabezal. Y ahí precisamente estarían las perforaciones de las que estamos hablando. Bueno, vamos a ver qué más tenemos. Vean, yo aquí tengo, bueno, estos cartuchos que están aquí, que nos pusieron aquí, el 27, el 28 y el 41, son cartuchos de HP, los 3 son de HP. Entonces, aquí el objetivo de estas imágenes es ver por dónde se inyecta la tinta y ver que hay diferentes formas de cartucho. No se ve el cabezal está en la parte de abajo, ¿sí? Es parecido el cabezal, bueno, más bien es el que estamos viendo aquí, ¿sí? Los contactos y el cabezal. Estos cartuchos contienen el cabezal integrado, ¿sí? Entonces, en este tipo de impresoras, cuando se llega a tapar el cabezal y que ya no se pueda destapar, pues se cambia el cartucho completo, porque ahí viene el cabezal integrado, ¿sí? Más sin embargo, las impresoras aquí tengo unos cartuchos de Epson. Estos cartuchos no tienen cabezal, no tienen el cabezal integrado. Los sistemas actuales que manejan el sistema continuo, ahorita al ratito lo vamos a ver, ya tenemos también cartuchitos con cabezal integrado, ¿sí? Pero eso solamente lo van a traer las impresoras que llevan el sistema continuo de fábrica, ¿sí? Porque hay impresoras que llevan sistema continuo pero no vienen de fábrica, ¿sí?, sino se adaptan. Entonces ahí el cartucho tendrá una entrada en la parte superior por donde se inserte la manguera, ¿sí? Entonces eso es otro sistema diferente. Estos cartuchos que estamos viendo ahorita son exclusivamente de tinta, no tienen cabezal, ¿sí?
y lo que vemos al frente es el chip. El chip, que es otro tema que también vamos a tratar más adelante, ¿sí? Bueno, ahora les voy a mostrar los diferentes cartuchos que hay. Fíjense. Del lado izquierdo vemos 3 cartuchos, Epson, Canon y Brother, ¿sí? Epson, Canon y Brother. Ahí en esa imagen nos mostraron los cartuchos. Son cartuchos donde la tinta se deposita en esponja, o sea, tienen esponja interna, ¿sí? La esponja, bueno, pues está hecho de un material, como todas las esponjas, que absorben tinta, ¿sí? A ver, vamos a hablar un poquito más de eso porque es importante eso de las esponjas, ¿sí? La tinta es líquida, es como agua. De hecho, entre más soluble sea, ¿sí? Entre más delgada, la viscosidad, en las impresoras le llaman viscosidad. Entre más delgada sea la viscosidad, ¿sí? Es mejor la tinta, ¿sí? Porque si la tinta es muy gruesa, si tiene una viscosidad muy gruesa, o sea, espesa, pues no va a pasar por las boquillas, ¿sí? Porque las boquillas son muy delgadas. Entonces la tinta tiene que tener una viscosidad bastante delgada, debe ser delgada. Se compara con el agua destilada, ni siquiera con el agua normal de la llave, porque se dice que el agua que nos llega en la llave contiene minerales, sales, ¿sí? Entonces, esas pequeñas partículas que vienen en el agua de sal, de minerales, taparían la boquilla de la impresora, aunque nosotros no las vemos, son partículas muy pequeñas. Entonces se compara la tinta con el agua destilada. El agua destilada ya no contiene ni sales, de hecho tampoco se puede consumir, ¿sí? Nos afecta a la salud porque no lleva minerales, no nos sirve de nada, ¿sí? Entonces así se compara la tinta con el agua destilada, ¿sí? Entonces la tinta es tan delgadita, sin minerales, que se puede depositar en una esponja. Vean lo interesante, ¿sí? La esponja, cuando nosotros inyectamos líquido a una esponja, mientras la esponja tenga capacidad para retener ese líquido, la esponja no se derrama, o sea, no se sale la tinta de la esponja, ¿sí? A ver, regresamos otra vez aquí al pizarrón para aclarar bien ese detalle. Fíjense, si dentro del cartucho, yo tuviera, de hecho lo voy a dibujar, una esponja, imagínense que esta es la esponja, ¿sí? Esta es la esponja. Esta esponja de fábrica va a tener ciertas porosidades, ¿sí? O sea, las porosidades son espacios pequeños donde se almacena tinta. Entonces, cuando nosotros llenamos un cartucho de tinta o viene lleno de fábrica, con una jeringa se inyecta la tinta a la esponja, ¿sí? Entonces, yo les comentaba hace un momento que mientras la esponja tenga porosidades libres, la tinta no se saldría de la esponja. Es más, podríamos tener una esponja así afuera, se me ocurre un cuadrito de esponja como si fuera un hielo, ¿sí? Y lo inyecto de líquido. Mientras la esponja retenga ese líquido, el líquido no se va a salir de la esponja, ¿sí? Se saldría solamente que la saturara.
Entonces el fabricante, fíjense, mucho ojo, el fabricante del cartucho me va a decir cuánta tinta le puedo poner a esa esponja. Si el fabricante me dice, esta esponja es de 10 mililitros de tinta, ¿sí? Son milésimas del litro, ¿sí? Imagínense que fuera de 10 mililitros. Yo le puedo poner los 10 mililitros sin que se derrame, sin que se salga la tinta. Y no le puedo poner 12. Si le pusiera 12 mililitros, los 2 mililitros que le puse de más se salen de la esponja. Y es cuando nos dicen que el cartucho se está chorreando o se está escurriendo, ¿sí? Eso pasa mucho. Hay usuarios que llevan a recargar su cartucho a los lugares donde recargan los cartuchos de tinta y llegan a su domicilio y ya se salió la tinta del cartucho. Si se lo dieron en una bolsa, pues ya viene toda impregnada la bolsa de tinta, se salió la tinta del cartucho. ¿Por qué se salió? Porque seguramente el que recarga le puso más tinta de lo que retiene la esponja y obviamente se sale la tinta, ¿sí? Entonces nunca debemos de meter más tinta a una esponja más de la capacidad de la esponja. Si la esponja es de 10 mililitros, no le puedo poner más de 10 mililitros. Entonces vamos a tener cartuchos de 5 mililitros, de 7, de 10, de 20, de 25. Y la esponja más grande, el cartucho más grande es de 40 mililitros. Entonces en cartuchos de tinta con esponja no existen de mucha capacidad, ¿sí? Claro, ya un cartucho de 40 mililitros, ya el fabricante me dice que es de alto rendimiento, que ya puede imprimir muchas hojas. Los cartuchos normales, que no son de alto rendimiento, la mayoría pues, son de 10, de 15, de 17, de 20 mililitros. Y Canon llegó a utilizar cartuchos hasta de 5 y 7 mililitros. Muy poca tinta en el cartucho. Porque como está en esponja, pues las esponjas no tienen capacidad alta en cuanto a retención de tinta. Principalmente porque los cartuchos son pequeños. Si el cartucho fuera grande, pues sí tendría capacidad para mucha tinta, ¿sí? Entonces, a eso se refiere cuando se habla de cartuchos de esponja. Entonces, aquí en la imagen vemos 3 modelos de cartucho que llevan esponja, ¿sí? Que llevan esponja, uno de Epson, uno de Canon y uno de Brother. Del lado derecho, ¿sí?, ya vemos 3 modelos de cartuchos que no llevan esponja, ¿sí? Estos cartuchos, pues igual, por ejemplo, aquí nos pusieron el ejemplo de Epson, ¿sí? De Epson, del lado izquierdo hay 2 cartuchos de Epson. De hecho es el mismo, uno, nomás que en la primera imagen está abierto ya, y en la segunda imagen está sellado, ¿sí? Y ahí podemos ver lo que yo les comentaba hace un momento. Bueno, no se aprecia tanto, pero lo que vemos ahí, que se ven como casilleros y una parte como una isla, ¿sí?, son espacios donde se llena de tinta sin esponja, ¿sí? Y lo hacen así como laberinto, para evitar que se derrame la tinta, porque en la parte de abajo es donde está la salida de tinta, ¿sí? Y obviamente se saldría la tinta si tuviera mucha fuerza de arriba para abajo, ¿sí? Entonces las paredes que se ponen hacen que pierda fuerza la tinta y no tenga la suficiente fuerza, ¿sí? Esos cartuchos obviamente son de mayor capacidad de tinta, ¿sí? Ya un cartucho sin esponja pues ya le cabe más tinta porque ya está directamente a un lugar, a un espacio sin que nadie lo absorba, ¿sí? Entonces son de más capacidad. Inclusive aquí nos pusieron un cartuchito de un plotter que dice que tiene capacidad de 200 y 500 mililitros. Pues 500 mililitros ya estamos hablando de medio litro.
y es un cartucho bastante grande, pero obviamente es para un plotter. ¿Sí? Para impresora no los hay de tan grandes. ¿Sí? Las impresoras pues, son de 25, de 40, de 20, 15 mililitros. ¿Sí? Sin esponja. Sin esponja. Bueno, entonces aquí abajo tenemos ya unas imágenes. Cómo están las esponjas en los cartuchos. De hecho, ahí nos pusieron 2 de HP, de hecho es el mismo, o abierto y sellado, y uno de Lexmark. Se alcanzan a ver las esponjas, cómo están adentro. Por ejemplo, se ven 3 esponjas, son 3 esponjas, porque se trata del cartucho de color. Y el cartucho de color, pues debe de tener 3 esponjas para sus 3 colores: el magenta, el amarillo y el cian. Si el cartucho es negro, pues solamente llevará una sola esponja, ¿sí? Y obviamente le cabe más tinta porque es más grande el espacio, ¿sí? Siempre los cartuchos, por ejemplo los de HP, el de negro es de mayor cantidad de tinta que el de color. El de color, en el mismo espacio tenemos 3 esponjas, 3 colores, y en el negro no, en el negro es una sola esponja. ¿Sí? Y bueno, los cartuchos que son así, a base de esponja, en la parte de arriba, se alcanza a ver en la figura de en medio, la de HP, en la parte superior lleva unas perforaciones ya de fábrica por donde se inyecta la tinta a través de una jeringa. ¿Sí? El tema de recarga es un tema totalmente diferente a lo que estamos viendo. ¿Sí? No tocamos mucho ese tema aquí. Pero bueno, les comento que por ahí se recarga, por las perforaciones. Si alguien va a recargar un cartucho, un comentario más, ahí por ejemplo el cartucho que está en medio, el que dice HP, ¿sí? Ya no tiene la etiqueta en la parte de arriba. En la parte superior el cartucho debe de llevar una etiqueta, ¿sí? De hecho aquí no se ve. Debe de llevar una etiqueta. Esa etiqueta lo que hace no es una etiqueta como que sea un papel pegado simplemente, ¿sí? No. Esa etiqueta lo que hace es tapar las perforaciones por donde se inyecta la tinta, ¿sí? Y eso se hace para que no entre aire al cartucho y no se salga la tinta. Si llegara a entrar aire por las perforaciones, ¿sí? La tinta se sale completamente. Eso a mucha gente le ha pasado. Hay una nota ahí en los cartuchos en la parte de abajo que dice no recargue más del 80% de su capacidad. Dice que si recargamos más del 80% se gotea el cartucho, si se carga en exceso. Yo hace rato les comenté, les puse un ejemplo y les dije, si la esponja es de 10 mililitros, 10 mililitros sería la máxima capacidad de la esponja. Pero fíjense, ¿qué pasa? Si yo tengo una esponja nueva, imaginemos la esponja nueva, blanca, ¿sí? De 10 mililitros, la inyecto y le caben los 10 mililitros, correcto, y no se va a escurrir, no va a gotear, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando la impresora imprima y se acabe la tinta? En ese momento la esponja ya no es de 10 mililitros, al no ser que la saque y la lave y la escurra bien, la seque bien. ¿Por qué? ¿Por qué ya no es de 10 mililitros? Porque se queda manchada de tinta. Se queda manchada y las manchas ocupan un espacio. Y entonces aquí por eso dice que
que se recargue ahora al 80%, porque se supone que el 20% es el espacio ya ocupado por los residuos que se quedaron en la esponja. ¿Sí? Y también aquí entra otra explicación. Los que recargan tinta siempre le dicen al usuario que su cartucho no lo recargue más de 3 veces. ¿Sí? Ya una cuarta vez ya no es apropiada. ¿Y por qué será eso? Porque cada recarga la esponja se va ensuciando más. ¿Sí? Si en la primera recarga se disminuye el 20%, en la segunda se disminuye aproximadamente el 40%. ¿Sí? En la tercera se disminuye el 60%. ¿Sí? Entonces, cada vez va siendo menos la capacidad de la esponja porque se va quedando más sucia. ¿Sí? Y va a llegar el momento en que recarguen el cartucho y imprima 2 hojas y se acabe la tinta. ¿Por qué? Pues porque ya no tuvo espacio para más tinta. Ya la esponja está muy sucia. Los que se dedican a la remanufactura de cartuchos, lo que hacen es cambiar la esponja. La cambian por una esponja nueva. Es más fácil cambiarla. Hay tiendas que venden las esponjas, ¿sí? A lavarla. Es muy sucio lavarla. Le tienen que dar 10 o más enjuagadas y cada enjuagada sigue saliendo tinta. O sea, son esponjas que retienen mucha tinta. ¿Sí? Entonces, esa es la razón por la que nos dicen que no más de 3 recargas y que en la primera recarga se recargue al 80%. Eso no sucede en los cartuchos que no tienen esponja. Aquí del lado derecho nos ponen los cartuchos que no tienen esponja. ¿Sí? Igual nos pusieron 2 de HP y 2 de Canon. Estos cartuchos les cabe muchísima tinta porque no tienen esponja. En la parte de abajo hay cartuchos ya más modernos, son los más modernos que hay ahorita. ¿Sí? Nos pusieron de Canon, de Lexmark y de Xerox, sin esponja. Ya no tiene caso explicarles más lo de la esponja, ya quedó claro. Y del lado derecho nos ponen los nuevos cartuchos, igual sin esponja, de HP. Y ahí tenemos el del sistema continuo. ¿Sí? Entonces aquí acabamos de ver las diferencias que hay entre los cartuchos de tinta. Ok, entonces vamos a pasar a donde estábamos. Aquí tenemos 4 cartuchos, el negro, el magenta, el cian y el amarillo, ¿sí? De marca Epson, son de marca Epson, que no lleva cabezal. En la parte viendo la imagen, en la parte de atrás del cartucho lleva una etiqueta, tienen una etiqueta. En este caso, color amarillo con negro, ¿sí? Cuando el cartucho está nuevo traen esa etiqueta. Y cuando ya vamos a poner el cartucho a su lugar, a la impresora, tenemos que quitar esa etiqueta. Si se nos olvida quitarla, la impresora no va a imprimir. Ahora, ¿por qué una etiqueta puede hacer que no imprima la impresora? O sea, ¿qué de especial tiene una etiqueta? Bueno, pues no es la etiqueta. Yo hace rato les comentaba que la etiqueta está tapando una perforación que tiene el cartucho. ¿Sí? En el área de las impresoras, a esa perforación le llaman respiración. Se los voy a explicar aquí en la imagen. Fíjense. Si mi cartucho es Epson, vamos a hablar de Epson. De hecho, estamos hablando de Epson. ¿Sí? El cartucho va a tener una ventana aquí, una pequeña ventana. Todo esto está sólido. En la parte de arriba es una
superficie sólida de plástico. Entonces, esta ventana no es una ventana que traspase la tapa, sino es una entrada como un registro, como si fuera un registro de la calle. Y este registro, bueno, le voy a llamar así, tiene una continuidad como si fuera un drenaje, así en forma de laberinto. Estoy hablando de el sistema Epson, ¿eh? Y finalmente, por aquí entra la tinta, ¿sí? Perdón, el aire, porque esto es del aire. Y aparte va a tener una perforación, ¿sí?, por donde se inyecta la tinta. Esta perforación sí pasa hasta adentro, sí llega hasta adentro. Esta también, pero obviamente pues tiene este camino, ¿sí? Pero esta es una entrada de aire. Entrada de aire. Se dice que es la respiración del cartucho. Toda esta parte nosotros no la vemos. Este laberinto nosotros no lo vemos porque el fabricante le pone una etiqueta. Le pone una etiqueta, así. Ahorita lo vemos en un cartucho por si hay dudas, ¿sí? Y solamente vemos esta respiración. Esta respiración nunca la debemos de tapar, porque si se tapa, la tinta sube y nunca va a bajar. ¿Sí? Eso es la ley de la gravedad. ¿Sí? Eso es lo que le llaman tiene un nombre, ahorita me acuerdo. ¿Sí? Bueno, esta perforación que tengo yo aquí, que es por donde se recarga la tinta, ¿sí? Por aquí el que recarga mete la aguja de la jeringa y inyecta la esponja. Esta sí llega hasta abajo, ¿sí? Y esta parte se debe de cubrir con una cinta, ¿sí? Si no se utiliza el cartucho, ¿sí? ¿Por qué se tiene que cubrir? Porque si no lo recubre, si no se sella el hoyito, o sea, la cinta, lo que está haciendo es tapar esa perforación, es lo que está haciendo, ¿sí? Si no se sella esta perforación, entra muchísimo aire y el aire saca la tinta, empuja la tinta, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace. Entonces, para evitar que eso pase, se sella. Y ya cuando el cartucho se va a meter a la impresora, pues ahí sí se necesita que la tinta baje para que llegue al cabezal. Entonces, en ese momento se debe destapar, se debe quitar esa cinta. Entonces, esa es la razón. Entonces, mi cartucho tiene una entrada donde respira, donde hay una entrada mínima, una pequeña cantidad de aire que hace que la tinta baje, pero que no se salga. O sea, la fuerza de esta pequeña respiración no es tal como para empujar la tinta y la saque. En cambio, la de acá sí, si entra aire por acá, entonces sí saca la tinta, ¿sí? Entonces, si mi cartucho es de color, pues lleva 3 esponjas, 3 perforaciones y 3 respiraciones. Vean lo interesante. Lo vamos a ver ahorita en un cartucho. Así es como trabaja el cartucho. Si a mí se me olvida quitar esta cinta, ¿sí?, pongo el cartucho a la impresora, pero se me olvidó quitar esta cinta, entonces el cartucho nunca va a imprimir. O sea, la tinta nunca va a salir. ¿Por qué? Porque está tapado el aire aquí. Algo parecido a cuando metemos un tubito al agua, se llena, lo tapamos arriba, lo sacamos, está lleno de agua, pero no se sale, porque no hay aire. El tubito está lleno, ¿sí? O sea, y lo voy a imagínense esta pluma, le saco todo, se queda el puro tubo, lo meto al agua, se llena de agua, le pongo el dedo acá arriba, como si fuera un popote, lo saco y ya viene lleno de agua, pero no se sale, a pesar de que abajo está abierto,
O sea, puede estar acá abierto, no se sale el agua, porque está tapado acá arriba. Entonces eso es lo que pasa aquí. Al tapar este hoyito, la tinta no se sale, se mantiene arriba. ¿Sí? Así se mantiene. Pero ¿qué pasa si le quito el dedo? Toda el agua se sale, ¿verdad? Obvio. Entonces, si esta cinta, si se recarga el cartucho y el que recargó no le pone esta cinta, la tinta se va a salir. Cuando llegue el usuario a su domicilio, ya no lleva tinta el cartucho. Toda la hoja la bolsa va llena de tinta. Si es que se le olvidó el que recarga tapar esta perforación. De fábrica, la cinta que le ponen aquí es amarilla. ¿Sí? Es amarilla. Obviamente, el que recarga le puede poner la cinta que él quiere, ¿verdad? Un pedazo de diures, masking tape, cinta, hasta cinta de aislar le llegan a poner, o una etiqueta de algo, ¿no? Y le dicen al usuario, cuando ya lo vaya a poner, hay que quitarle esa etiqueta, ¿sí? Para que la tinta baje. Entonces, esa es la etiqueta que vemos ahí, la etiqueta amarilla que estamos viendo ahí. Muy bien, entonces eso es lo que viene siendo la entrada de la tinta. Y los chips, bueno, ese tema lo vamos a aclarar en otra ocasión, es un tema muy amplio lo del chip, ¿sí? Ahorita lo único que les puedo decir del chip, el chip es lo que estamos viendo ahí enfrente, es que es un chip de control, como el celular. Actualmente muchas impresoras utilizan cartuchos con chip, principalmente las Epson, las Brother, las láser, no se diga, todas las láser, ¿sí? Y eso no lo hace HP. HP no lleva chip, ¿sí? El chip es una forma de controlar el consumible, tanto de papel como de tinta, ¿sí? Y repito, es un chip, como si fueran las tarjetas recargables, la tarjeta del metro, por ejemplo, del transporte público, que lo recargamos con 100 pesos y cada vez que abordamos pues cualquier servicio, se va descontando de ahí el crédito y llega el momento en que ya se queda en cero. Entonces les hago ese comentario para que entendamos lo de este chip. Este chip es exactamente igual. Cuando el chip está nuevo, el fabricante dice, este cartucho va a imprimir 200 hojas, ¿no? Y cada vez que imprimimos, se va descontando en la hoja impresa del chip. Y va a llegar el momento en que el chip ya no tenga saldo. En este caso sería de hojas, ¿no? De hojas impresas. Entonces, cuando ya imprimió las 100 hojas, el chip avisa que el cartucho está vacío y ya no lo acepta la impresora. Bueno, a grandes rasgos, pero obviamente ese chip no solamente controla las hojas impresas, controla varias cosas. Controla la fecha de caducidad, controla el nivel de tinta, aunque el nivel de tinta no es exacto. O sea, a través del chip, el cartucho le dice al usuario cuánta tinta tiene el cartucho. Si tiene la mitad, el 20%, el 30%, el 40% o el 50%. Entonces, todo eso lo vamos a aclarar. ¿Sí? Lo del chip va a ser un tema especial para el chip, para no salirnos ahorita. Ok. En esta imagen estamos viendo el sistema que va a succionar la tinta. Como estamos viendo el sistema Epson ya ahorita, las dos imágenes, tanto la de la izquierda como la de la derecha, corresponden a una impresora Epson. El mecanismo, bueno, pues estamos hablando de la que está del lado izquierdo, la imagen del lado izquierdo, ¿sí? Es el sistema que les comentaba en el pizarrón, es el sistema que va a extraer la tinta del cabezal, ¿sí? De hecho, vemos en la parte central de la imagen, vemos dos cuadritos. Lo que se ve como gris claro son esponjitas, ¿sí?
Cuando la impresora se le cambia el cartucho, ¿sí? Los cabezales se van hacia allá, y son dos porque se maneja el de color y el de negro, ¿sí? Aunque es un solo cabezal, pero están divididos en dos partes. Entonces el cabezal se posiciona ahí, ¿sí? Y mecánicamente, ¿sí?, se jala la tinta a través de una bomba que lleva, que la vamos a ver más. Del lado derecho se alcanza a ver la bomba, ¿eh? Del lado derecho, eso que se ve blanco es la bomba, ¿sí? Y la manguera, ahí se ve la manguera. A través de la manguera se absorbe la tinta y se manda a la esponja de depósito. Que por cierto, esa manguera es la que yo les comentaba que se tapa mucho, ¿sí? Se tapa mucho. Eso lo vamos a ver en una impresora ahorita más al rato. Vamos a ver qué más tenemos aquí. Bueno, ya esto lo vamos a ver ahorita en la... Esta es la explicación de cómo funciona la impresora. Y bueno, esto lo vamos a ver ahorita en la impresora ya de manera práctica. Bueno, entonces, este mecanismo que estamos viendo aquí falla muchísimo. Por ejemplo, en las impresoras HP llega a pasar mucho que las esponjitas que están ahí arriba se secan y ya se tienen que lavar. Si se secan esas esponjas, ya no jala tinta porque ya no hay forma de absorber tinta. La misma tinta seca tapa las porosidades de la esponja. La esponja es un filtro solamente, o sea que la tinta llega ahí y se va hacia abajo y cae a la esponja de depósito, ¿sí? Entonces debe de estar siempre fresca. Nunca va a estar limpia porque siempre va a estar manchada de tinta, ¿sí? Pero la tinta no debe de estar seca, debe de haber fluido de tinta, movimiento de tinta. Si está seca ya se tapan las esponjas y obviamente ya no hay paso de tinta. Y en la Epson, la manguera que tenemos del lado derecho es la que se llega a tapar. Si se tapa esa manguera, también la impresora ya no imprime. ¿Por qué no imprime? Porque las boquillas se quedan vacías y ya no hay manera de llenarlas, porque se llenan a través de esa manguera, de esa manguerita. Por succión, de hecho es un mecanismo de succión a través de una bomba. Epson utiliza bomba y HP solo lo hace de manera mecánica. Pues vamos a abrir la impresora Epson. Tenemos acá dos impresoras. Váyase. Bueno, así nos cambiamos a la cámara. Aquí tengo una impresora Epson. Marca Epson, y bueno, ya tengo otra multifuncional, pero vamos a empezar por esta. Vamos a empezar por ver las partes. Esta impresora es multifuncional también, pero es más pequeña, ¿sí? ¿Cómo saber que es multifuncional? Pues porque trae su escáner, ¿verdad? ¿Sí? Aquí yo levanto la tapa, ¿sí? Y aquí veo el cristal donde se pone el documento para escanear, y alcanzo a ver aquí a través del cristal pues la banda que mueve el lector del escáner. Veo aquí la membrana, el flexor que está conectado al sistema lector, ¿sí? Alcanzo a ver al lector, acá está el lector, ¿sí? Aquí está. Y también alcanzo a ver el motorcito que hace que se mueva, ¿sí? Entonces todo esto es el escáner, ¿sí? La impresora, aquí ya la estoy abriendo. Esta impresora, este modelo de impresora, tiene la ventaja de que puedo posicionar esto a la altura que yo quiera, ¿sí? Trae este soporte con dos posiciones. Bueno, en este caso nada más tiene dos posiciones. Tres cuando ya está cerrada, ¿no? O sea, esa es la posición más abierta, ¿sí?
del sistema, esta es la intermedia y finalmente la que está totalmente cerrada, ¿sí? Obviamente esa es la posición normal, cerrada, ¿sí? Entonces, pero bueno, ahorita la voy a poner así para observar el mecanismo, ¿sí? Si observamos, voy a hacer un acercamiento, el mecanismo es muy similar a la HP, ¿sí? También tengo aquí la tira del encoder, vean, aquí está el encoder. No se alcanza a ver, pero es obvio que aquí atrás de las cabezas, donde están las cabezas, está el sensor óptico que hace que lea la tira del encoder, ¿sí? Tengo las membranas del cabezal, ¿sí? Son dos, porque es uno para negro y otro para color, ¿sí? Es obvio que la más ancha, de hecho son tres, aquí en este caso le pusieron tres, ¿sí? ¿Para qué será el otro? Para los chips, seguramente es para los chips, ¿sí? El motor paso a paso, la voy a conectar. Antes de abrirla vamos a probar a ver qué falla tiene. Y sirve que vemos los cartuchos. Pues ahí ya tengo una extensión. A ver, por favor. Ahí ya está conectada, la voy a prender. Sí prendió. Vean, ahí se está moviendo ya el carro. Les voy a comentar la rutina que hace la impresora cuando la prendemos, ¿sí? Para empezar, si ustedes observaron, el cabezal siempre estuvo acá. De hecho, ahí estaba cuando estaba apagada. Vean, lo apago, la voy a apagar, y ahí se queda el cabezal. Esa es su posición. Entonces, eso me indica que de este lado está el mecanismo que succiona la tinta, ¿sí? Porque, fíjense, hay una cosa muy importante que sucede en las impresoras, ¿sí? Cuando una impresora no se utiliza, cuando está apagada, es más, cuando está en su caja nueva de fábrica, o la tengo en la oficina pero está apagada y no la uso durante X cantidad de tiempo, este mecanismo debe de estar ahí, porque el mismo sistema de succión que tenemos, que son esponjitas, están cubriendo al cabezal, lo están tapando para que la tinta no se seque. Vean lo interesante. Si un cabezal está lleno de tinta, o sea, todas sus boquillas están llenas de tinta, y le da el aire, la tinta se va a secar, ¿sí? Y aquí hay algo que sucede muy importante. A veces los vendedores de impresoras, o el fabricante o el técnico en impresoras, le dice al usuario: si no imprime la impresora, o sea, si no la usa durante mucho tiempo, le dice 1 semana, 3 días, 4 días, se va a tapar el cabezal. Y nos dicen que por lo menos debemos de imprimir 1 vez a la semana, ¿sí? Aquí descartamos esa teoría, porque vean, si mi cabezal está en su lugar, ¿sí?, y el sistema lo está cubriendo, no tiene por qué secarse la tinta. Así pasen meses. Y bueno, una prueba es que cuando fabrican la impresora nueva, no se vende luego, ¿verdad? ¿Cuántos meses pasarán para que se venda? A lo mejor años. Y no se secó la tinta, ¿sí? Claro, a lo mejor no tenía cartuchos, también ese puede ser otro. Pero, por ejemplo, los de sistema continuo, que traen tinta de fábrica,
no se seca la tinta. O las HP, que los cartuchos traen el cabezal integrado, no se secan. Así pasan meses. ¿Por qué? Porque no les da el aire. Entonces, mi cabezal siempre debe estar aquí, para que no le dé el aire, ¿sí? Cuando ya la impresora imprime, el cabezal se sale de su lugar y ya le está dando el aire el cabezal, pero no se seca porque solamente está fuera de su lugar mientras imprime. Cuando acaba de imprimir, se regresa a su lugar y siempre estará cubierto. Ahorita les explico eso en el pizarrón por si hay dudas, porque sí es un poquito, bueno, no complicado, pero como que difícil de digerir, de entender. Si por alguna razón, fíjense, voy a prender la impresora, la prendo. A lo mejor ya imprimí y está la impresora, y de pronto llevo prisa y no dejo que acabe su ciclo. Espérenme, la voy a apagar otra vez, la voy a prender. Fíjense, lo voy a hacer otra vez. Ahí la estoy apagando. Sí está en su lugar, o sea que ahí no hay problema. ¿Sí? Sí está en su lugar. Pero la prendo. Vamos a esperar que se apague. Ya se apagó. La voy a prender. La prendo, la uso y de pronto llevo prisa y todavía no acababa y la desconecto. Ya la desconectamos. Vean dónde quedaron los cartuchos. Se quedaron aquí. Es más, hasta los puedo mover, Vean, los puedo mover porque cuando está en su lugar no lo puedo hacer. Están ahí se quedaron. ¿Qué es lo que va a suceder ahí? El cabezal que está allá abajo le está dando el aire. Digo, a lo mejor no mucho aire, una mínima cantidad de aire, pero finalmente le está dando el aire porque no está protegido, está hueco ahí abajo, ¿sí? Y la impresora no está totalmente sellada, entra el aire por acá, ¿sí? Y entonces no necesitamos una semana para que se seque. Si la impresora está en un lugar cálido, imagínense que está en Acapulco, en mayo, tiempos de calor, y no hay aire acondicionado, está en una casa, en 10 minutos ya se secó la tinta, en menos tal vez, ¿sí? Entonces, esa teoría que nos dicen que por lo menos un día a la semana no es válida, no es muy válida, ¿sí? Si los cabezales se quedan aquí, en muy poco tiempo se va a secar la tinta, ¿sí? Depende del ambiente, de la temperatura ambiente, ¿sí? Si está en una oficina con aire acondicionado a temperatura de 8 o 9 grados, pues a lo mejor se seca en 2 horas, ¿no? Pero se va a secar, ¿sí? Si está a 38 grados, se va a secar en 5 minutos o en menos, ¿sí? Si está en su lugar, aquí, pueden pasar días o meses y no se seca la tinta. Entonces, esa es la importancia de que esté en su lugar. O sea que una impresora, siempre que la usemos, tenemos que apagarla bien. No debemos de desconectarla y irnos. Claro, a lo mejor coinciden que el cabezal ya estaba ahí, pues no hay problema, ¿no? Pero eso normalmente no va a pasar, ¿sí? Entonces, ese es su lugar. Cuando yo prendo la impresora, ahorita está apagada, ¿sí? La va a conectar aquí el compañero. Cuando prendemos la impresora, se tiene que hacer un movimiento del cabezal, salirse de su lugar y hacer un movimiento. Hay impresoras que hacen todo el recorrido del carro, dos o tres veces, y se regresa a su lugar. ¿Eso para qué lo hace? Porque la lógica de la impresora, a través del encoder, memoriza la posición del cabezal. Porque si la impresora está apagada, como ahorita que está apagada, pues la memoria está borrada, se borró la memoria RAM, ¿sí? Y la tarjeta, el procesador, no sabe dónde está la cabeza, no sabe si está del lado derecho, del lado izquierdo, en el centro,
a la derecha, a la izquierda, o a 5 centímetros del final, no sabe. Entonces tiene que hacer un recorrido, ¿sí? Y el encoder le avisa la posición del cabezal y lo memoriza. Obviamente lo tiene que memorizar, ¿sí? Lo tiene que memorizar. Pero también se mueve el mecanismo que jala el papel, de la alimentación del papel, porque también debe de memorizar en qué posición está el mecanismo, ¿sí? La impresora tiene un rodillo, el pick and roller, ¿sí? Que debe tener una posición cuando la impresora está prendida pero no se está utilizando, y esa posición la determina el mecanismo, y por eso el mecanismo lleva su encoder también, ¿sí? Entonces debe de existir esos dos movimientos. Por eso cuando falla el encoder que está en el cabezal se golpea, porque anda buscando la posición y se pasa de su lugar, ¿sí? Y también cuando falla el reloj, el encoder tipo reloj, el mecanismo se empieza a mover solito, como loco, y si tengo hojas en la charola, las empieza a sacar de la charola, ¿sí? La voy a prender para observar ese movimiento. Fíjense. Ahí la prendí. Ahí se está moviendo el alimentador y ahí se está moviendo el cabezal. Vean. Ahí se está moviendo para memorizar la posición del cabezal, para que cuando ya vaya a imprimir, pues el equipo empiece a imprimir exactamente en el lugar donde debe de empezar y terminar donde debe de terminar. O sea, las sangrías, los márgenes, ¿sí? Entonces lo memoriza y se regresa. Esta impresora, vean todos los movimientos que está haciendo, ¿sí? Hay impresoras que esta rutina lo hace más rápido. O sea, la prendemos y luego se mueve rápidamente. En este caso lo hizo de manera lenta.